Que el Señor les bendiga. Para mí es honroso en estar en este lugar. Y agradezco a mi Dios porque sé que Él es bueno. Porque sé que grande es su misericordia para cada uno de nosotros. Y porque realmente entendemos que las cosas Dios las hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Y los tiempos de Dios siempre son perfectos. Los procesos a veces son largos, duros, dolorosos, pero agradezco al Señor porque sé que Él ha sido con nosotros. Y porque el día de hoy realmente puedo ver la gloria del Señor. Podemos conocerle cada día. Y agradezco al Señor en este momento por ser instrumento en sus manos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estoy súper nerviosa, mi hermano. Como si fuera la primera vez. Es de verdad, he estado todo el día así. Mi esposo es testigo de esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. Pero antes le voy a pedir de favor a 4 hermanos. Entregué algunos papelitos que me pueden ayudar con algunos versículos bíblicos. ¿Quién podría ayudarme, por favor? Aquellos que no la hayan entregado. Mi hermano Carlos, por favor. ¿Quién más me puede ayudar? Por favor, que pueda leer. Mi hermana Sandra. Y me queda uno, se lo voy a dar a la hermana Nicole. Ya. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Dice así, Segunda de Corintios, capítulo 13, desde el versículo 11 en adelante. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos y consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Raro, ¿cierto? El versículo que acabamos de leer, la verdad que, no sé, nunca me había tocado escuchar una exhortación de las salutaciones, de la despedida de las cartas de Pablo. Pero aquí el Señor muchas cosas nos tiene que decir, a través, ¿cierto?, de aquellos que estamos leyendo a esta hora a través de su palabra. El Señor, cada versículo, siempre algo nos tiene que enseñar. Siempre algo nos tiene que decir y siempre algo, ¿cierto?, va a ser para edificación de nuestra vida. La palabra del Señor siempre hace vida en cada uno de nosotros. ¿Cierto? Como decía Pablo, ¿cierto? Aquí él se estaba despidiendo, estaba entregando los saludos, ¿cierto?, de lo que había acontecido. Nos ponemos en posición el libro de Corintios. Podemos decir muchas características de la iglesia de Corintios. En Primera de Corintios
¿Qué podemos decir de la iglesia de Corintios? ¿Cómo era la iglesia de Corintios? ¿Por qué se destacaba la iglesia de Corintios? Porque era una iglesia carnal, ¿cierto? Era una iglesia carnal. En Primera de Corintios, ¿cierto? Vemos que había muchas divisiones. Había muchas divisiones. Dice aquí, por lo que más o menos podemos estudiar, y nos dimos cuenta a través, leyendo, ¿cierto?, lo que era Corintios, nos dimos cuenta que Pablo escribió 4 cartas a los corintios. La primera carta se extravió y ellos malinterpretaron esa carta, por lo cual Pablo escribió otra carta, los corintios escribieron una carta a Pablo, y Primera de Corintios para nosotros es una respuesta a la carta que Corintios había escrito. Ellos habían malinterpretado esta carta. Después dice que escribió nuevamente, ¿cierto?, una carta. Pablo hizo un viaje a Corintios, lo cual no resultó bien porque ¿cierto?, había una discusión por lo que había mucha carnalidad en Corintios. Entonces Pablo, como él quería, ¿cierto?, que realmente se mantuviera, ¿cierto?, la santidad del Señor, ¿cierto?, entonces hubieron discordias ahí. ¿Qué aconteció? Pablo se fue de ese lugar, ¿cierto?, porque no se sintió bien recibido. Pablo se fue y después vuelve a escribir otra carta. Una carta dura, dice, autoritaria. Incluso si nosotros leemos Corintios nos vamos a dar cuenta que así es. Pero esas 2 cartas no las tenemos nosotros en nuestra Biblia. ¿Ya? Después de eso, dice que se escribió otra carta más, que es la de Segunda de Corintios para nosotros, en la cual ya quizás esta Corintios, ¿cierto?, es un poco más suave. Ya Pablo no estaba enojado con Corintios. ¿Por qué? Porque había recibido buenas noticias. Había recibido ya que ellos ya se habían inventado en lo que el Señor, ¿cierto?, estaba haciendo en ellos. Ya estaban poniéndose, como se puede decir, en línea. Entonces ahí nosotros recibimos, ¿cierto?, la Segunda de Corintios para nosotros. Dice que incluso está escrito en la Biblia que esas cartas se extraviaron. Incluso dice, lea Corintios y se va a dar cuenta que no le estoy mintiendo, que es así. Como el Señor nos enseña. A veces nosotros vamos leyendo y no nos damos cuenta de esos detalles pequeños, ¿cierto?, que a veces que nos van enseñando a cada uno de nosotros. Dice, habían divisiones debido a lo carnal que era la iglesia, y Pablo los abordaba de manera frontal para poder buscar la pureza de la iglesia. ¿Cierto? Que eso es lo que era lo que buscaba Pablo, ¿cierto?, en la iglesia. Yo creo que cada uno de nosotros podemos vernos, y quizás muchas veces, reflejados en la iglesia de Corintios, ¿cierto? Porque hay veces que de repente nos dejamos guiar, ¿cierto?, por nosotros mismos y no por lo que el Señor nos está enseñando. Y eso ha ocurrido en muchas iglesias, yo creo que esto ha acontecido en muchas iglesias. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es buscar la santidad y la comunión en nuestro Señor Jesucristo. Dice que, Primera de Corintios dijimos que era una respuesta, ¿cierto?, a una carta que ellos mismos habían escrito. En Segunda de Corintios, aquí podemos conocer, ¿cierto?, más de Pablo, porque Pablo nos habla que él tiene un aguijón, ¿cierto? Pablo nos habla cómo él se mantiene, cómo es aproximadamente su vida. Y por lo que podemos leer, ¿cierto?, en las cartas de Pablo, ninguna otra carta se contaba esto, sino que en Segunda de Corintios él cuenta. Yo creo que él lo hizo como para poder meditar, ¿cierto?, es decir, estoy sufriendo, estoy en la cárcel, aunque muchos los dijo, pero así todo, ¿cierto?, el Señor me enseña que me debo de bastar de la gracia del Señor. Entonces eso, ¿cierto?, es lo que nos enseña Pablo, nos enseña un poco más. Nos enseña también sobre el ministerio de la reconciliación, que es el perdón, para que nosotros podamos, ¿cierto?, habitar juntos y en armonía. Que podamos, ¿cierto?, todos juntos, en un mismo sentir, poder gozarnos, ¿cierto?, en el Señor. Poder, ¿cierto?, alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces dice, debemos de cuidarnos cada uno de nosotros, ¿cierto? En nuestra comunión ¿con quién? Con nuestros hermanos. Entre nosotros, ¿cierto? En primer lugar nos enseña. Y también en nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Vamos a leer nuevamente el mensaje, ¿cierto? Ya nos pusimos aquí como que nos ordenamos un poco. Hablamos, ¿cierto? Que primero de Corintios habla sobre la carnalidad que había. Incluso dice que ahí había ministerios, ¿cierto? Hablaba que tenía los dones del Espíritu, pero que era una iglesia carnal. Incluso más Pablo dice que ellos, dice que no le puede hablar, ¿cierto? Como a hermanos, sino que les tiene que hablar como a carnales. Eso es lo que enseñaba. Y Pablo, después, en 2 de Corintios, ya quizás con toda la tormenta que pasó, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros, yo creo que pasamos por ese tipo de tormentas, ¿o no? Todos pasamos por un distinto proceso para poder aprender, ¿cierto? Lo que es realmente estar en los caminos del Señor. Así como lo vivió la iglesia de Corintio. Entonces, ¿qué pasaba con Corintio? Cuando Pablo se despide al escribir esta carta, dice así, vamos a volver a leerlo, pero yo lo voy a leer en una versión que tengo acá. Dice, amados hermanos, ya le está diciendo amados hermanos, ya está como más cariño. Termino mi carta con estas últimas palabras, dice, estén alegres, ya estén contentos, ¿cierto? Porque ya están, se puede decir, enfocados en Cristo, en la cruz, en lo que deben de hacer. Dice, crezcan hasta alcanzar la madurez. Imagínense lo que el Señor nos está enseñando también a nosotros el día de hoy. Que debemos de alcanzar, ¿cierto? La madurez, que yo creo que a cada uno de nosotros nos ha costado lágrimas. ¿O ha sido fácil? Ser de niño, adolescente, joven, alcanzar la madurez en nuestro cuerpo, en nuestra vida, es difícil. Sobre todo en la adolescencia muchas veces. Podemos ver en los chicos de 16 años, 15 años, lo difícil que es, ¿o no? Todas las mamás que tenemos niños de esa edad podemos decir. Porque cuando son niños son un poco más controlables, pero ya cuando empiezan ellos a decidir algunas cosas es más difícil. Imagínense en la vida espiritual. Ese crecimiento espiritual en nuestra vida. ¿Es difícil? Para pasar al siguiente nivel hay que pasar distintos procesos. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pasar por esos procesos. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros nos vamos negando a vivir esos procesos que el Señor necesita que nosotros pasemos para poder alcanzar, dice, la altura del varón perfecto, para poder alcanzar esa madurez. Y dice que debemos de seguir buscándola, porque nunca nosotros vamos a estar así, decir, no, que yo sé más que los demás. No, siempre tenemos que estar buscando esa madurez en el Señor. Dice, anímense unos a otros. Qué bonito. Tenemos que animarnos los unos a otros, amarnos los unos a otros, estar en comunión los unos con los otros. ¿Es fácil o es difícil? Incluso dice, Pablo dice en una carta, si no me equivoco, dice, soportándoos unos a otros. Esto lo habla el Señor en su palabra. Después dice, anímense unos a otros, dice, para otros vivan en paz, dice, y armonía. Vivan en paz y armonía. Después dice, entonces el Dios de amor y paz estará con vosotros. ¿Es una condición o no? El Señor nos está condicionando a que si el Dios de paz va a estar con nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero es estar en paz, en amor, en armonía, para que el Señor realmente esté con cada uno de nosotros. Es una condición, ¿cierto? Que nos está enseñando a esta hora. Después dice, entonces el Dios de amor y paz estará con nosotros. Dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía saludos. Es lo que obviamente estamos hablando, ¿cierto?, de que Pablo se está despidiendo aquí en esta carta. Después dice, mira, aquí a este versículo quiero llegar. Dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos ustedes. ¿Se da cuenta lo hermoso que Pablo quería para el pueblo de los Corintios?
Y así es lo que el Señor quiere también para nosotros. Pablo dice que él hablaba con... Aquí podemos ver a la Trinidad, ¿o no? ¿Qué nos enseña? La gracia de ¿quién? De Jesucristo. Que la alcanzamos a través de ¿qué? De su muerte en la cruz. Un favor no merecido. Que nosotros no merecíamos esa gracia y esa misericordia que Él tuvo al morir por cada uno de nosotros. Y eso es lo que Pablo le enseñaba. Decía que nosotros debemos de reflejar eso en nuestra vida. Debemos de reflejar esa gracia en cada uno de nosotros. Después dice que nos habla del amor de Dios, el amor del Padre, que es un amor pero inmenso que tuvo para cada uno de nosotros, siendo que Él entregó a su único Hijo para morir por nosotros, para que el día de hoy podamos tener entrada al trono de la gracia, para que el día de hoy, ¿cierto?, podamos tener salvación para nuestra alma. Entonces, ¿se da cuenta lo hermoso que Pablo nos está hablando a esta hora? Y dice, ¿y la comunión de quién? Del Espíritu Santo en nuestra vida. Es algo que nos mantiene, que nos sustenta, que realmente el que nos da muchas veces la fortaleza, nos consuela, nos anima para poder seguir adelante. Es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Muchas veces siempre agradecemos, ¿cierto?, por Jesucristo, por su salvación, pero ¿quién reconoce al Espíritu Santo y todo lo que Él hace en nosotros? Muchas veces, ¿cierto?, a veces es el menos que nombramos, muchas veces. Y Él es el que está ahí, tiene tantas virtudes hermosas que tiene para cada uno de nosotros. Mira, el Señor es tan bueno que siempre está hablándonos y a tiempo todas las cosas. Siempre el Señor nos habla a tiempo. Y el Señor, ¿cierto?, nos quiere hablar a esta hora. ¿Cierto? Que Pablo quería decir, mire, a través de la gracia decía que, dice que es una influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida como acción de gratitud. Eso es lo que nosotros debemos de reflejar en nuestra vida cada día. Pero ¿cuánto nos cuesta muchas veces cuando estamos en el proceso y en el dolor? ¿Cuántas veces nos cuesta que nuestro rostro refleje, ¿cierto?, esa gracia del Señor en nuestra vida? ¿A quién le ha costado? A mí me ha costado mucho, porque hay veces que el dolor ni siquiera nos deja sonreír. Pero la gracia del Señor tiene que pesar mucho más de todas las cosas, en todos los procesos que podamos estar viviendo. Porque nada se va a comparar, ¿cierto?, con lo que Jesucristo vivió al llegar a la cruz. Entonces que el Señor, ¿cierto?, nos anime cada día a poder, a que esto sea una realidad en nuestra vida, a que este deseo que Pablo tenía para el pueblo de Corintios sea también para nosotros el día de hoy. Que podamos reflejar esa gracia en nuestra vida. ¿Nos ha costado? Sí. ¿Y nos va a seguir costando? Sí, nos va a seguir costando. Pero tratemos de poner todo de parte nuestra para poder demostrar, ¿cierto?, esa gracia que el Señor tiene para nuestra vida. ¿Cómo no agradecer también, ¿cierto?, aquel amor que el Señor tiene? Ese amor ágape. Es un amor precioso. Mire, yo busqué un significado que dice, es aquel que solo persigue el bienestar del otro. Ese es el amor que el Padre nos tiene a cada uno de nosotros. Dice, anteponiendo, dice, al propio, anteponiéndose a su propio amor. Porque él, imagínense que él haya decidido decir, ya, vas a tener que ir. Porque hay muchos que están ahí. Dice, y sin esperar nada a cambio. Dice, incluso aunque ese amor no sea correspondido. Así todo el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Aunque muchas veces no valoremos el amor del Padre. Aunque muchas veces lo miramos en poco, en menos, lo que realmente Dios hace por cada uno de nosotros. Mi hermano, si estamos aquí es solamente por gracia y por misericordia. Y es porque el amor del Señor nos ha sustentado y nos ha sostenido aquí. Porque si fuera por nosotros, quizás ¿dónde estaríamos? Quizás que estaríamos viviendo. Pero por su amor, por su gracia infinita, estamos aquí en este lugar. Y el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Y no ha dejado de amarnos. No ha dejado de amarnos.
No importa la situación y la condición que nosotros nos encontramos. Dios nos conoce. Nosotros aquí podemos ver cara nada más. Pero el Señor escudriña nuestros corazones. Él nos conoce más que a nosotros mismos. Más que nosotros como mamás que podamos conocer a nuestros hijos. Él nos conoce porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él sabe muchas veces lo que vamos a decidir, lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. Que el Señor tenga misericordia a cada uno de nosotros. Ahora vamos a hablar sobre la comunión del Espíritu Santo. Algo hermoso. Esto es algo maravilloso que abre nuestra mente, ¿cierto?, al entendimiento de que debemos de buscar al Señor cada día. Y de todo lo maravilloso que es cuando el Espíritu Santo entra, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice incluso en la Biblia, no recuerdo en qué pasaje, pero habla que dice que los ángeles se inclinan, dicen, a ver lo grandioso y lo maravilloso que es cuando el Espíritu Santo se une a nosotros. Eso es algo pero maravilloso y que ellos no entienden, porque la gloria del Señor siempre ha estado ahí con ellos. En cambio, para nosotros es algo que a veces ni siquiera valoramos, mi hermano. A veces no valoramos, ¿cierto? Eso precioso que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Dice que debemos de buscar, ¿cierto?, la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué es la comunión? Dice que viene de la palabra griega koinonía. ¿Ha escuchado esa palabra alguna vez? Muchas veces, ¿cierto? Koinonía dice una sociedad, participación o interacción social, compañerismo, comunión, contribución, ofrenda, participación. Eso es una koinonía. El que tenemos que ser uno con el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr hacer. Muchas veces dice el Señor, nos enseña a través de su palabra que nosotros debemos que tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, para que el Espíritu Santo pueda crecer en nosotros, para que podamos llegar a tener esa comunión en nuestra vida. Mire, la palabra koinonía viene de koinonos, no sé si estará bien dicho, pero algo así, que dice socio, compañero, cómplice. Eso es el Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él está con nosotros, Él habita con nosotros. Y sabe que cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida y en nosotros existe una disposición de entrega para el Señor, de búsqueda para el Señor, ¿sabe qué nos da efecto? El fruto del Espíritu en nuestra vida. Que desde esa forma nosotros demostramos realmente que el Señor que nos hizo sus hijos. Es la única manera que podemos demostrar que realmente hay algo en nuestra vida. Que podamos demostrar, ¿cierto?, el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros mucho tiempo quizás no tuvimos ningún fruto en nosotros? No demostramos ni siquiera nada en nosotros. ¿Cuáles son aquellas virtudes? ¿Alguien sabe alguna? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Que el Señor bendiga nuestra vida. Y que el Señor cada día nos ayude a buscar esta comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo buscamos la comunión del Espíritu Santo? ¿A través de qué podemos buscarle? A través de la oración. También a través de la lectura de la palabra del Señor. Negándonos a nosotros mismos. Dejando el pecado de lado. Dejando todo aquello que nos separa de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Mire, Pablo habla en la carta de Corintios sobre procrastinar. ¿Ha escuchado usted esa palabra alguna vez? ¿Sí? Él lo estudia, dice. Procrastinar, ¿sabe lo que significa? Es dejar para otro día las cosas que tienen mucha importancia para nuestra vida. Es como posponer, siempre posponer, nunca decidirte. Y eso es lo que muchas veces como cristianos nosotros hacemos. Procrastinamos en nuestra relación y en nuestra comunión con el Señor. Porque cuando vamos a orar, decimos, vamos a orar, vamos a entrar ahí, dice en la puerta, dice en lo secreto, ¿cierto? Cuando vamos a orar,
Suena el teléfono, que alguien nos llama, que no sé, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto otro. ¿Y qué hacemos? Procrastinamos. Dice Pablo, incluso esto en Corintio también lo vemos, cuando les llama la atención, y miren lo que le voy a decir. Porque Corintio había dejado de ofrendar. Imagínense. Y él dice, ustedes dejaron de hacerlo ya hace un año. Y se supone que en esos tiempos así se movía el pueblo de Dios. Así se movían, ¿cierto?, los misioneros, los apóstoles, a través de las ofrendas del pueblo. Pero eso nosotros lo podemos llevar a nuestra vida el día de hoy. ¿Qué es para nosotros procrastinar? Dice, para los corintios era ofrendar, pero para nosotros también puede ser un acto de servicio, porque nos vamos negando, ¿cierto?, a hacer muchas cosas, en la iglesia, por ejemplo. El compromiso de lidiar con algún problema en nuestra vida espiritual. El Señor conoce nuestra vida. Y muchas veces nos vamos posponiendo a nosotros mismos, ¿cierto?, para poder decidir realmente, ¿cierto?, buscar del Señor. Y el Señor nos habla que ya no hay tiempo. No estamos en tiempo para que nosotros procrastinemos nuestra vida espiritual. Es tiempo que nosotros pongamos, ¿cierto?, la mano, ¿cierto?, en el arado y digamos, vamos, estamos contigo, Señor. Tú habla nuestra vida, tú transforma nuestra vida. Nuestro Padre Celestial está siempre ahí. Está siempre ahí esperando que nosotros vayamos, ¿cierto?, a sus plantas. Pero ¿cuándo vamos a las plantas del Señor? Cuando tenemos que pedir muchas veces algo. Cuando estamos en alguna necesidad, vamos ahí. Lo usamos a nuestro Señor, ¿sabe cómo? Como un botiquín. Y nuestra comunión con el Señor debiera ser todos los días, como una falta de respirar para nosotros. Eso debiera ser nuestra comunión con el Señor. Nada nos debiera impedir nuestra comunión con el Señor. Muchos, ¿cierto?, a veces juzgamos o criticamos o vemos que el otro decir, es que ese es un favorito. ¿Quién ha escuchado eso alguna vez? De decir, no, este es un favorito del Señor. No existen los favoritos. ¿Sabe qué existen? Los íntimos. Aquellos que realmente buscan del Señor en la intimidad. Que le buscamos, ¿cierto?, a través de la oración. Que en la mañana agradecemos, que en la noche agradecemos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si hay algo que nos incomoda, se lo contamos al Señor. Señor, necesito buscar cada día más de ti, pero hay algo que me está impidiendo llegar a esa comunión perfecta con el Espíritu Santo. Entonces muchas veces, ¿cierto?, a veces se nos olvida. ¿O no? O a mí me ha pasado nomás. ¿A cuántos de nosotros no se nos olvida? A veces nos acostamos y decimos, no oramos. A mí, con mi esposo, muchas veces hemos dicho, no oramos. No debiera ser. Para cada uno de nosotros que somos hijos, que hemos sido comprados a precio de sangre, no se nos podría olvidar y agradecer, ¿cierto?, por lo que el Señor hace en nuestra vida y por lo que el Espíritu Santo cada día quiere hacer en nosotros. Si Él nos quiere llevar al siguiente nivel, pero eso está en búsqueda, en oración, en entrega, en procesos, aunque no nos guste. Pero así es la única manera, porque lamentablemente nosotros como seres humanos, de la forma que reaccionamos es a través del dolor. No reaccionamos de buena manera. Es la única forma que nosotros muchas veces nos movemos es a través del dolor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude y realmente que creamos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida es realmente bueno. Y que su misericordia ha estado con nosotros. Mire, hay una frase que decía mi hijo chico siempre, pero esto hace mucho tiempo atrás. Que cuando jugaba, yo en los procesos a veces dolorosos y que uno no se quería levantar ni nada, él jugaba y decía, sin dolor no hay gloria. Sin dolor no hay gloria. Y uno cuando lo vive, ¡uy! ¡Qué doloroso el proceso! Pero podemos ver la gloria del Señor. Podemos ver que realmente Él nos ha sustentado. Podemos ver que Él ha estado con nosotros y que no nos ha dejado. Que a través del proceso, ¿cierto?, hemos visto la gloria del Señor, cómo Él se glorifica en nosotros, en nuestra vida.
Pero cada día debemos de buscarle en espíritu y en verdad. No nos cansemos de buscar a nuestro Señor y a nuestro Salvador, en tener esa comunión con el Espíritu Santo que ha hecho tanto bien a nuestra vida. Tiene muchas características buenas el Espíritu Santo. Muchas buenas. Mire, yo por la hora ya no vamos a leer los versículos, pero a cada uno de ustedes les tocó y compártalo, guárdelo. Es una virtud del Espíritu Santo que Él tiene para nosotros. Mire, una de ellas es que Él intercede. Él nos consuela cuando estamos, pero que ya no más podemos. Muchas veces nos derramamos delante de la presencia, pero viene su amor, viene esa paz a nuestro corazón. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos da poder para poder enfrentar muchas veces, ¿cierto?, las batallas que nosotros tenemos. Porque nuestra vida, recordemos que siempre nuestras luchas son ¿contra quién? ¿Contra el hermano? ¿Contra qué? Contra principados, potestades. Esos son nuestros enemigos. Dice también que el Espíritu Santo dice que Él testifica que somos hijos del Señor. Dice que Él distribuye los dones. Él pone el querer como el hacer en nuestra vida. En lo que muchas veces que en la iglesia, por ejemplo, Él distribuye los dones. Yo no decido tener el don de sanidad. Yo no decido quizás poder predicar. Yo no decido, no. Es la gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Él nos va dando esos dones. ¿Pero cómo? ¿Porque sí? No. Porque hay búsqueda del Señor. Entrega. Renuncia. Muchas veces a todo aquello que nos aparta de la comunión con el Señor. Dice que Él también nos sella como hijos de Dios. ¿Se da cuenta que tantas virtudes tiene el Espíritu Santo en nuestra vida? Él nos guía a toda verdad. Él nos convence a nosotros del pecado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que podamos guardar, ¿cierto?, esto hermoso que nos entrega Pablo a través de esta despedida de una carta. Algo hermoso que en cada uno de nosotros nos debiéramos desear al otro. Mire, voy a decir algo, no se enoje nadie, por favor. Estuve buscando en la Biblia dónde aparecía que Dios te bendiga. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? Yo no estoy diciendo que no se diga, que se entienda. Yo no he dicho eso. ¿Pero alguna vez alguien lo ha visto en la Biblia? Solamente dice que Jehová te bendiga cuando estás dando la bendición sacerdotal. Y Pablo en todas estas cartas dice que la gracia del Señor sea sobre ti. Entonces, que el día de hoy aprendamos, ¿cierto?, que cada vez que saludemos a nuestro hermano, imagínense lo que estamos deseándole al hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre él. Que la comunión del Espíritu Santo esté sobre él. Que el amor del Padre esté sobre él. ¡Qué mejor! ¡Qué hermoso! ¿Se da cuenta qué hermoso? Y así Pablo lo hizo en muchas cartas, en Filipenses, en Gálatas, en Efesios, Timoteo. Que el Señor, ¿cierto?, cada día sea con nosotros. Y que cada día el Señor hable a nuestro corazón y nos dé entendimiento de que tenemos que buscar del Señor. Y que podamos recordarnos cada día de que en la presencia del Señor, ¿cierto?, es donde mejor estamos. Ahí cuando estamos en la presencia del Señor, miren, estuve toda la tarde haciendo estas cositas. Esto no es un amuleto, no es un amuleto. Tampoco es un recuerdo de que la primera predicación de la hermana Evelyn, no, tampoco. ¿Sabe lo que es esto, lo que hicimos? Mire, son unas pulseras pequeñitas. Las hicimos en 3 colores, no importa el color, pero en 3 cebras que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros necesitamos algún recordatorio en nuestra vida para acordar que debemos de orar, que debemos de estar en comunión con el Señor. Yo no estoy diciendo llévelo toda la vida, no le estoy diciendo eso. Simplemente nosotros queremos dar esto también como una señal de que usted pueda quizá llevarlo una semana como un reto,
De que cada vez que lo veamos nos recordamos que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estar en comunión con Él. No sé si le parece, mi hermano. ¿Le parece? Tomar este reto así de decir, Señor, quiero estar en comunión contigo. Señor, ayúdame a buscarte cada día en espíritu y en verdad. Aunque sea una oración cortita, mi hermano, aunque lo vea y se va a recordar al tiro. Quizás no agradecí al Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por todo lo que me das. Es solamente eso, mi hermano. No lo tome como un amuleto ni nada por el estilo, solamente un recordatorio. Muchas veces, a veces vamos a comprar algo y se nos olvida, ¿cierto? A veces uno dice, pónete un papel aquí en el anillo para que no se te olvide. ¿O no ha pasado eso? Mire, estoy haciendo una comparación súper absurda, pero es algo como para decir, sí, Señor, has hecho tanto por mí. Tanto por mí, que si hoy día estoy aquí con vida, estoy aquí es por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Y por esa comunión que es el Espíritu Santo. Por eso le invito a mi hermano a que busquemos al Señor cada día en espíritu y en verdad. Busquemos al Señor a través de lo que realmente Él hace en nuestra vida, nos mueve, que sea nuestro respirar el poder buscar del Señor. Que eso nos mueva a cada uno de nosotros. Así que agradezco al Señor, ¿cierto?, por su palabra. Quizás me equivoqué en muchas cosas, hay muchas cosas que anoté y no las dije. Pero agradezco al Señor porque Él ha sido bueno. Agradezco al Señor porque Él me ha enseñado muchas veces y me volvió atrás. Y un día le dije a mi padre, necesito retroceder para seguir avanzando. No puedo seguir avanzando desde aquí. Porque muchas veces el dolor y el proceso nos ciega. Muchas veces el dolor no nos deja avanzar y no podemos seguir avanzando de esa manera. Muchas veces necesitamos retroceder un poco, dar un paso, no 10, un paso, para poder seguir adelante y retomar fuerzas en el Señor. Que el Señor les bendiga. Y vamos a despedirnos, así como decía acá, dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.